no necesariamente. Ahora, los antígenos tumorales, ¿no? Pueden ser reconocidos por linfocitos T citotóxicos específicos, ¿ya? Y bueno, para identificar los antígenos que son reconocidos por linfocitos T citotóxicos específicos, se recurre a hacer lo que se conoce como librerías genéticas, ¿no? Librerías de antígenos, en este caso. Entonces, a grosso modo, ¿cómo es que se comienza a producir o elaborar una librería de este tipo? El ejemplo lo tenemos acá, es un paciente con melanoma, y del punto donde se ha desarrollado el tumor, lo que se hace es una aspirada. La idea es obtener células tumorales y también células del infiltrado inflamatorio, nos interesan los linfocitos. Bueno, en este caso se hace una resección quirúrgica. Las células después son separadas y cultivadas, ¿no? Se obtienen los linfocitos, se obtienen las células tumorales, se cultivan y después las células se mezclan o los dos cultivos se juntan. De suerte que las interacciones que tienen los linfocitos con las células tumorales hacen que los linfocitos terminen activados. Estos linfocitos después son separados, ¿no? Y vamos a tener un grupo de linfocitos TCD8 activados contra algún antígeno tumoral, en este caso el melanoma. Lo que se hace después es ir aislando los genes de las células del melanoma, ¿no? Serán miles de genes de repente, y estos genes van siendo integrados a células de cultivo, otras células de cultivo, ¿no? De suerte que cada célula va a expresar al final o va a presentar el antígeno de la célula tumoral. Entonces tenemos un antígeno A de célula de melanoma, un antígeno B de la célula de melanoma y un antígeno C de la célula de melanoma. Lo que se hace en el paso final es enfrentar o mezclar las células que expresan los antígenos de melanoma A, B y C con los linfocitos activados. En el primer caso se observa que no hay reacción, entonces ese no es el antígeno que indujo la respuesta inmune. En el segundo caso tampoco, ¿no? Y en el tercer caso sí se observa que hay una respuesta, no hay una reacción. Entonces, la respuesta inmune contra el antígeno, contra la célula de melanoma, está dirigida contra el antígeno C. ¿Ya? Y así poco a poco se van identificando las secuencias antigénicas de los tumores contra los que la respuesta inmune organiza, ¿no? Se organiza. ¿Ya? Bueno, los antígenos son, les decía, de diferentes tipos y numerosos. Tenemos los oncogenes. Muchas de estas moléculas llamadas oncogenes corresponden a genes reguladores que han perdido la capacidad de regular, ¿no? Entonces, si el regulador no logra contener algún efecto de crecimiento, por ejemplo, de la célula tumoral, lo que va a pasar es que esa molécula, ese regulador va a comenzar a sobreexpresarse. Pero no se sobreexpresa porque promueva el crecimiento tumoral, se sobreexpresa porque no puede controlar la falla. Entonces, ejemplos tenemos, por ejemplo, el BCR-ABL, que es un marcador que se utiliza mucho para el diagnóstico de leucemia linfocítica T. Después tenemos productos que no mutan, ¿no? Que se pueden sobreexpresar. En este caso tenemos el ejemplo de
que es un marcador de riesgo para cáncer de mama, ¿no? Está asociada a formas más agresivas de cáncer de mama. Después hay genes que están por fuera del tumor, ¿no? Se asocian, pero no están involucrados directamente con el tumor. Entonces tenemos proteínas que pueden haber mutado por diferentes razones, ¿no? Que pueden ser reconocidas por los linfocitos de CD8. ¿Ya? Genes silentes que se encuentran en los tejidos normales y que son sobreexpresados en el caso de tumores. Proteínas normales sobreexpresadas en tumores también. Tenemos los ejemplos acá. El MAP, que es muy utilizado para el caso del melanoma. Virus oncógenos, vienen de varios, en un rato les dije, Epstein-Barr, hepatitis B, hepatitis C, papilomavirus, otros virus que también tienen la propiedad de comportarse como virus oncógenos. Los antígenos son los fetales en lo que se refiere a tumores de origen embrionario. Son pocos que se usan el antígeno carcinoma embrionario y la alfa-fetoproteína. El antígeno carcinoma embrionario puede encontrarse implementado en otro tipo de cáncer, ¿no? Cáncer de mama, después cáncer de tracto digestivo, estómago, colon, ¿no? Se puede encontrar el cáncer de vías biliares, el cáncer de páncreas y otros tumores más, ¿no? El cáncer nasofaríngeo, el cáncer de piel. En cambio, la alfa-fetoproteína, además de elevarse preferentemente en los casos de cáncer de origen embrionario, es un marcador que se utiliza mucho para casos de hepatocarcinoma. Acá se exclusivamente para hepatocarcinoma, es su utilidad principal. Después tenemos antígenos de lipoproteínas, bueno, y otros antígenos que ya son más específicos del tejido en el cual se desarrolla el tumor. Y el ejemplo casi único que existe es el antígeno prostático específico, ¿no? El único tejido que produce antígeno prostático específico es la próstata. ¿Okay? Entonces, este es un antígeno específico para carcinoma de próstata. Y las moléculas CD20, para el caso de las poblaciones linfocitarias, ¿no? La CD20 expresa la población de células B, ¿ya? Y es para los linfomas linfocíticos o celulares. En la inmunidad, entonces, la respuesta de protección de la inmunidad innata, les comentaba hace un rato, va a estar a cargo principalmente de la célula natural killer, ¿ya? Y la natural killer, bueno, ejerce su acción de tres maneras. Una, a través de los receptores. La primera es a través de los receptores inhibidores, que son los receptores inmunoglobulina latina. Ya conocemos cuál es su acción. Estos receptores tienen que tomar contacto con moléculas HLA-TC1 para mirar las señales que bloquean la actividad de la molécula latina. Por lo menos tienen que haber tres señales, o sea, tres receptores tienen que acoplarse a las moléculas HLA para poder inhibir la respuesta citotóxica. Si no pasa eso, la célula elimina la célula blanco por perforinas y enzimas. El segundo es a través de los receptores activadores, ¿no? Las células transformadas expresan, eso lo realizamos también, tres tipos de moléculas asociadas a las HLA-clase 1, que son la MIC-A, MIC-B y la ULBB. ¿Ya? Estas moléculas pueden ser reconocidas por el receptor activador NKG12. Una vez que pasa eso, la célula huevo se elimina por perforinas de enzimas. Y la tercera modalidad es la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿no? Las células tumorales también inducen una respuesta humoral. Y los anticuerpos pueden formar un complejo con las células neoplásicas. Estos complejos inmunes
puede ser reconocida por la célula natural killer a través de su receptor, la molécula CD16 o Fc gamma R3. Bueno, la interferón gamma, principalmente la interleuquina 15 y especialmente la interleuquina 12, amplifican la actividad citotóxica de la célula natural. En cuanto a los macrófagos tienen un rol dual, ¿no? Y en unidad tumoral se les clasifica como N1 y N2. El macrófago N1 es el macrófago que tiene una activación de tipo clásico, es productor de interferón gamma. Es un macrófago proinflamatorio, ¿no? Que colabora con la eliminación de las células tumorales. El otro macrófago N2 es el macrófago que corresponde al macrófago activado de forma alterna, que más bien lo que hace es generar las condiciones adecuadas para que las células tumorales continúen desarrollándose, ¿no? Bloquea la actividad inflamatoria, inhibe la actividad TH1 y más bien promueve la producción de factores que van a favorecer el desarrollo tumoral, entre otros, por ejemplo, la proliferación de células endoteliales para la generación de neobasos, ¿no? De esta forma el tumor se va a asegurar de tener irrigación que le permite continuar desarrollándose. También son productores de factor beta transformante de crecimiento, ¿no? Que sabemos que es una interleuquina reguladora. En inmunidad adaptativa ya se adelantó que son los linfocitos TCD8 activados, los citotóxicos los encargados de eliminar a las células neoplásicas, ¿no? Y son las células encargadas de los procesos de vigilancia inmunológica, ¿no? Son naturales identificando a las células que se están transformando para eliminarlas, induciendo muerte por apoptosis mediada por las enzimas hiperfolinas. Conocemos que para la activación de los linfocitos TCD8 es necesaria la presentación cruzada. Hay dos vías, ¿no? La vía citosólica, la vía alveolar. Dentro de la citosólica tenemos dos grupos, ¿no? Carga de recipiente endoplástico con carga fagosomal. ¿Okay? Bueno, la única célula dendrítica que hace este tipo de presentación es la célula dendrítica clásica de tipo 1, la CDC1. Bien, y el CD4 colabora, ¿no? Colabora con la actividad de las células efectoras. En este caso va a ser el linfocito T citotóxico, ¿no? Promoviendo su activación, visualización y después su actividad. Es la presentación antigénica cruzada a cargo de la célula dendrítica clásica de tipo 1. Esta célula va a tomar la célula tumoral, la va a degradar dentro del fagolisosoma y las epítopes o secuencias antigénicas de la célula tumoral van a ser presentadas al linfocito TCD8 para activarlas, ¿no? Sí, son células tumorales que tienen una expresión antigénica muy parecida a la de las células normales, entonces se va a requerir la colaboración del linfocito TCD4. Si tienen diferencias antigénicas importantes, entonces puede no ser necesario este tipo de colaboración. El tema es que se activa los CD8 y los CD8 se van a encargar de eliminar a las células transformadas mediante mecanismos de eliminación por enzimas perforinas. En cuanto a los anticuerpos, bueno, su rol tiene que ver con mediar las respuestas citotóxicas mediadas por o dependientes de anticuerpos, ¿no? Y eso va a estar a cargo de las células natural killer y también otras células como los macrófagos, ¿ya? El mecanismo se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿no? Las siglas están en inglés, pero si lo vemos al revés, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y eso lo hace principalmente la célula natural killer. Otras células
Los macrófagos también lo pueden hacer porque tienen receptores para la cadena pesada del núcleo linaje. Dentro de los mecanismos de evasión, los tumores evaden la respuesta inmune. Hay uno que se llama el de edición tumoral. La forma como los tumores editan sus antígenos, ¿no? Es un mecanismo complejo, ¿no? Pero que al final les permite evadir la respuesta inmune, ¿ya? Y el proceso de edición tumoral tendría que ver con la actividad inflamatoria que se produce en el área donde se ha establecido el tumor. Parece que la actividad inflamatoria y la agresividad del tejido inflamatorio hace que estas células comiencen a reformular, ¿no? O cambiar o variar su expresión antigénica del proceso de edición tumoral. Bien, al inicio les comentaba que hay mecanismos de evasión que son dependientes del tumor, ¿no? Una de ellas es la pérdida de expresión antigénica, ¿ya? Y eso puede darse, bueno, por la falta de presentación antigénica en HLA clase 1. Supuestamente, este mecanismo, ¿no?, permitiría la actividad de las células natural killer. Si no hay HLA1, la natural killer va a eliminar a la célula tumoral. No nos olvidemos que la actividad de la inmunidad innata tiende a caer en el tiempo, no se sostiene. La única respuesta que sí se sostiene de forma indefinida es la respuesta adaptativa. ¿Okay? Entonces, este sería un mecanismo eficiente de evasión de la respuesta inmune mediada por los linfocitos T-cell8. Después hay tumores que forman locales que no permiten que las células o los anticuerpos puedan tomar contacto con los antígenos tumorales, ¿no? Se puede. Hay tumores que inducen, los tumores que son poco inmunogénicos, ¿no? No van a permitir que la respuesta inmune adaptativa se establezca de forma eficiente, ¿ya? Porque la presentación de las células en pobre no va a existir. Hay tumores que expresan o promueven la expresión de moléculas reguladoras, ¿no? A nivel central o a nivel de los órganos linfoides secundarios, la expresión CTLA4, ¿no?, que bloquea la actividad de los linfocitos T al momento de su activación, y a nivel periférico la expresión de la molécula PD1, ¿no?, que bloquea la actividad de los linfocitos que van a expresar el ligando del PD1. Hay células tumorales o hay tumores que expresan ligando de FAS, ¿no? Todos los linfocitos T efectores tienen en su superficie membrana molécula FAS, ¿no? Y si el tumor expresa el ligando, puede inducir la muerte apoptósica de los linfocitos efectores. Y hay tumores que producen moléculas reguladoras como el factor beta reformante de crecimiento. De hecho, esa molécula, esa interleukina, se descubrió en células cancerosas, ¿no? Bien, la respuesta antitumoral ejerce el linfocito citotóxico por reconocimiento específico, ¿no? Y esto permite eliminar por mecanismos de enzimas interferidas. Si hay cambios en la expresión antigénica, se va a evadir la respuesta citotóxica. Si falta la expresión HLA clase 1, también se va a evadir la respuesta citotóxica, ¿no? Y lo otro es que los tumores se liberen el mediador que lo que hace es impedir que las células citocólicas puedan eliminar a la célula tumoral. El otro tipo de mecanismos de evasión, los extrínsecos, ya dependen de los de uno son los macrófagos. Los macrófagos
Si se activa en la modalidad TM2, entonces van a promover la supervivencia de la masa tumoral. Hay tumores en los cuales hay una población importante de células T reguladoras. No nos olvidemos que el T regulador puede generarse a nivel central, que son los naturales, y a nivel periférico, que son los reguladores inducidos o inducibles, ¿no? En este caso serían linfocitos T reguladores que han sido inducidos por antígenos tumorales, ¿no? Y van a vigilar la respuesta inmune que vaya a ser dirigida finalmente contra las células neoplásicas. Y después la respuesta inmune puede ser regulada por la presencia de esta población de células supresoras derivadas de la médula ósea, ¿no? Que ya las vimos por primera vez cuando revisamos la parte de la fase de extensión de la sepsis.